aquí en este espacio ofrecido por la Fundación Ora Jain. Vamos a estudiar un tema que creo que es necesario revisar nuevamente. Muchas veces de pronto las personas han escuchado acerca de, por ejemplo, cuando estamos hablando de las supersticiones, de las creencias, indagar el futuro, pero la persona lo que dice o piensa es: eso a mí no me compete porque yo ya salí de la boda zará, yo ya salí de la idolatría. Pero podemos caer en pequeñas cositas que nos pueden llevar a supersticiones. Es decir, son, digamos, aprendizajes que vienen de la cultura, o también puede ser, digamos, creencias o mitos de amistades, de amigos, del país o de la familia. Por lo tanto, vamos a estudiar varios textos. O sea, esta clase me voy a apoyar varios libros. Tenemos un libro que se llama El Místico, Misticismo en la Práctica, no juegues con fuego, ¿sí? Que de hecho hemos titulado esta clase porque esto puede llegar a suceder de una manera muy sutil cuando la persona de alguna manera tiene fetiches o pone creencias de que esto me va a traer protección, esto me va a ayudar, o si hago de tal y tal manera, eso me va a traer prosperidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. El texto que vamos a utilizar de No juegues con fuego es del rabino Shishon Brisker. Y vamos a hablar también en la Mishnah Torah, Maimónides, que es lo que nos habla acerca de las supersticiones y sobre quién se considera un adivino. También vamos a tomar acerca de caminos del rabino Derek Hashem, el rabino Moshe Chaim Luzzatto, donde se está hablando acerca de las obligaciones tanto de Israel como de los noágidas, pero toca este tema de manera muy clara y contundente, porque de alguna manera las personas pueden caer en este tipo de prácticas. Entonces vamos a hablar acerca de las creencias vanas y las supersticiones, ¿sí? Entonces de ahí voy a leer acá un momentico textualmente. Dice: no debemos sacar conclusiones de señales irracionales, por ejemplo, a quien se le cae de la boca la rebanada de pan o algún objeto se escabulle de su mano o se atraviesa un cierto animal en su camino. Por ejemplo, que si ve un gato, que una gata negra, o por decir algo, que si se le cayó o se le perdió un objeto varias veces, entonces ya hay una superstición, una creencia. Eso es un aviso, eso es una señal, ¿sí? Es una señal negativa, no debo salir de mi casa. También hay una creencia que mucha gente tiene muy arraigada, es que si salgo, por ejemplo, lo que es martes 13, entonces ese martes 13 es muy negativo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar en esta noche acerca de este tema? Porque la idea es depurarse, ¿sí? Que trabajemos más a fondo que realmente lo que tiene que ver con las supersticiones. Muchas personas consideran: yo ya estoy guardando las 7 leyes noágidas, ya estoy estudiando Torah, ya salí de la boda zará. Pero ¿qué es lo que nos indica? Por ejemplo, Maimónides y la Torah nos dice claramente, ¿sí?, que no debemos seguir las costumbres, las prácticas, las tradiciones de las demás naciones. Esta parte de la Torá está escrito para Am Israel, ¿sí? Am Israel estaba en un contexto donde estaba rodeado de pueblos muy paganos, donde muchas personas tenían supersticiones, mitos, leyendas, prejuicios, ideas, se dejaban influenciar por los planetas, la astrología, la adivinación, etcétera. Pero
a Israel se le dice que no debe seguir esas costumbres. Ahora, la pregunta es, ¿un Benei Noach será que debe también tener en cuenta esto como un mandamiento? O sea, por inferencia lógica, una persona que se ha separado de la boda zará, que esa boda zará es trabajo extraño, ¿sí? Lo traducimos como idolatría. Ok. Entonces, en esa idolatría, en el primer mandamiento, Noahida, está no profanar el nombre de Hashem, ¿sí? Es decir, toda persona yehudí sabe que no puede hacer Hilul Hashem, pero un justo de las naciones o una justa de las naciones, por ende, debe tener comportamientos éticos que no manifiesten contradicción entre su pensamiento y su acción. Es decir, si está estudiando las leyes, que está hablando de la unicidad de Hashem, la confianza en Hashem, entonces también debe la persona cuidarse y no practicar este tipo de cosas. Me he encontrado con personas que estudian Torah y a veces se dejan llevar mucho de supersticiones. Entonces, si yo hago esto, resulta que me puede ir mal. Se llevan de supersticiones, como dice acá el rap. Por ejemplo, si está comiendo, digamos, un bocado de pan y se le cae, se llenan de supersticiones, es que va a venir algo negativo. O piensan que no pueden emprender, digamos, un negocio. Hay personas que se dejan llevar, digamos, podemos decir, de bisutería, talismanes, cosas que de alguna manera le quitan o le restan lo que es entender las Gajá Pratit y la Emuná en Hashem. Hay casas donde tienen, por ejemplo, digamos, símbolos, signos, cuadros, objetos, de alguna manera que le rinden un culto. Y si ese objeto lo tienen, por ejemplo, que para la energía, que para evitar tal cosa y tal otra, ¿sí o no? Entonces, de ahí es indispensable entender que estamos en un mundo muy supersticioso. ¿Sí? Si usted habla, por ejemplo, con personas que no conocen Torah, tenemos una fecha que va a ser el 31 de diciembre y la gente se va a poner los calzones amarillos, ¿sí o no? En muchos países. Entonces se van a poner los calzones amarillos, van a llenar la maleta y le van a dar 10 vueltas, es que digamos, a la, ¿cómo se diría yo? La manzana, ¿sí o no? Del barrio, que para que tenga prosperidad, entonces compran el trigo, bueno, en fin, un montón de prácticas, hablemoslo así, de rituales, donde las personas se aferran a eso y piensan que están haciendo lo mejor. Una Benei Noah, un Benei Noah, perdón, o una mujer que sea noágida, puede también caer en eso. Pero es que yo no le veo nada de malo. O sea, eso aquí se acostumbra, digamos, en Colombia, se acostumbra en Costa Rica, en Chile, en Perú, pero yo qué estoy haciendo? Yo acá estoy consultando a la bruja, yo estoy consultando a un mago, yo estoy indagando acerca del futuro, no. Y puede ser como en charlita, la persona cae en eso, ¿sí o no? Este tipo de cositas tan pequeñas, tenemos que evitarlas a toda costa, ¿sí? Cuando Hashem le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham se hubiera quedado ahí, pero Hashem le dijo, no, tienes que salir de ahí porque tu familia, la influencia que tienes puede hacer que pierdas tu objetivo y no vas a crecer espiritualmente y no vas a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, en lo que es el servicio divino y lo que no es servir a Hashem. Entonces, de ahí
Hay algo que cuando las personas, por ejemplo, compran pulseras, ¿sí? O se visten de determinada manera, o no cruzan por lugares, por superstición, porque creen, si hago eso, me va a pasar esto y lo otro. Entonces, están aferradas o dependiendo de que eso puede causar su masal, es decir, su suerte o su destino. Masal traduce destino o suerte. Ok, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un mundo material y tenemos un mundo espiritual. En este mundo material, que también está influenciado por la espiritualidad, hay personas que hacen consultas, ¿sí? A supuestos, digamos, mediums que tienen poderes sobrenaturales y pueden hacer tipo de prácticas que pueden llegar a ser, digamos, prácticas, valga la redundancia, ocultistas o pactos con fuerzas impuras. De ahí es importante conocer qué cosas en algún momento la persona puede pasar, como decir, un hilo muy delgado y participar de ellas. Todas las hemos escuchado, por ejemplo, el asunto de la práctica de la tabla Ouija. Por favor, vamos a hacer silencio y a poner las cámaras. Sí, ok. Entonces, con el asunto de la tabla Ouija, algunas personas por curiosidad o simplemente, digamos, no les está yendo bien en los negocios o quieren saber, tener respuestas de cosas que han pasado en su vida e invocan y hacen invocaciones. Yo creo que todas saben de qué trata la tabla Ouija, pero hay, digamos, anécdotas y vivencias alrededor del mundo que aquellas personas que hacen este tipo de prácticas, ¿sí? Entran en un terreno demasiado desconocido y espiritual. De hecho, se habla de posesiones demoníacas y se habla de que la persona no es la misma después de una práctica de esta. Ahora, yo estoy hablando aquí más que todo a madres, no sé si habrán señores, pero a señoras que tienen acá hogares. Y por ejemplo, los jóvenes en los colegios son muy asediados con ese tipo de prácticas. Hay unas prácticas, por ejemplo, del cuaderno con las tijeras, que parecen muy inofensiva, pero que eso puede ir llevando a ser una práctica ocultista, como es la tabla Ouija. Ok, tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños acerca de lo que la Torá prohíbe. Más que una prohibición es meterse en terreno desconocido y en camisa de 11 varas, como decimos. Entonces de ahí es muy importante tener en cuenta esto, aquellas prácticas que nos están alejando de la Torah o las supersticiones, por ejemplo, las personas que abren el tarot y dicen, bueno, hoy voy a mirar a ver qué me dice el tarot. Si el tarot me dice que tengo que emprender ese negocio porque a los Virgo les va bien en los negocios, entonces yo voy a invertir. Ok, el rabino Anrada Nihar nos enseña que cada vez que la persona, así sea que lea el tarot, ¿sí? Va y consulta cada día el tarot, está como poniendo un sello, como decir que como esa fuerza de atracción y sucede, entonces, ay, mire, verá que el tarot sí dice la verdad. Entonces vuelve otra vez y lee a ver qué le está diciendo el día miércoles. Vamos a ver qué pasa con el tarot. Entonces también son prácticas que no se deben hacer, ¿sí? Pero es que parece inofensivo, pero es que está en la revista, está en el periódico, está en internet, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Porque de alguna manera la persona está, como decir, sellando, está poniendo su confianza en un intermediario que se llama tarot, porque cree que de alguna manera
El tarot le va a prevenir o le va a dar un mensaje o le va a decir, tienes que invertir, tienes que actuar así, porque tu destino está codificado o está supeditado a lo que dice el tarot. Entonces, eso es una práctica que una hija o un hijo de Noah no lo debe hacer, ¿sí? Nosotros debemos, tanto judíos como noágidas, debemos esforzarnos para fortalecer nuestra emuná en Hashem. David Hamelech decía algo muy bonito, que él aprendió a depositar su confianza en Hashem, así como un niño espera de su madre que lo abrigue, lo cuide, ¿sí? Lo mime, lo alimente, lo vista y lo proteja. Asimismo, tiene que ser nuestra confianza en Hashem, ¿sí? No podemos desconocer que cada alma tiene su tikkun. Hay personas que necesitan de la pobreza para cumplir su misión. No estoy haciendo algo o diciendo algo que sea estándar, ¿sí? Pero a veces la falta de recursos, Hashem permite en almas, ¿para qué? Para que esas almas se despierten y tengan, digamos, esa comunicación con Hashem o hagan Teshuvah. Entonces, de ahí vamos a encontrar que hay personas allá afuera que, por ejemplo, digamos, quieren saber, no se han casado, por ejemplo, han tenido parejas anteriores, fracasan o fracasan en los negocios, o hay una secuencia, digamos, de accidentes, de tragedias, de situaciones inexplicables que han sucedido en su vida. La persona desesperadamente dice, pero ¿qué tiene de malo? Voy a ir a averiguar allí donde el chamán, voy a averiguar allí, por ejemplo, donde el mago o donde esa señora que lee la mano, a ver qué me dice, ¿cierto? Entonces, muchas personas que leen la mano, los que se llaman medium, entonces este tipo de personas que hacen prácticas en contra de la Torá, ¿sí? Hay algunos que son charlatanes, hay otros que realmente hacen rituales para conectarse a fuerzas de impureza, ¿sí? Y le puede decir a la persona muchas cosas que son verdad, pero que de alguna manera no le va a decir totalmente qué va a pasar con el futuro de esa persona, cómo van a ser los acontecimientos, ¿sí? Es una realidad de que toda la vida ha existido lo que es, por ejemplo, esas prácticas de brujería. Tenemos, por ejemplo, en el primer exilio de Am Israel en Egipto, cuando Paró consultaba con sus consejeros y eran brujos. Y cada vez que Moshe, digamos, hacía una señal para que el pueblo de Israel en ese momento fuera liberado o salvado por una de las plagas, inmediatamente los brujos de Paró imitaban la costumbre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alrededor del mundo hay personas que tienen creencias y dice, es que yo le recé al señor de turno, al santo de turno, o me encomendé a Menganito o a Sutanito y me sanó, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces la Sí, persona se sí, aferra a señora. eso, Sí. exacto, la persona se aferra a eso y dice, mire que es que sí funciona, eso sí funciona, mire que sí es verdad. Hay algo en la naturaleza, hablemoslo así, cuando se habla de la naturaleza de manera metafórica, la esencia de Hashem, Hashem se esconde a través de lo natural. A veces esperamos que Dios siempre actúe sobre lo natural. ¿Por qué? Porque se ha enseñado un pensamiento místico y mucha gente, digamos, en Latinoamérica le encanta ese tema, ¿sí? Por ejemplo,
Si yo dijera, voy mujeres a abrir un centro de cábala y le pongo un nombre bien Sefirot, no sé, o sea, bien retumbante, bien llamativo, la gente no cabe, ¿sí o no? O sea, porque a la gente le gusta mucho la espiritualidad, la superespiritualidad, el espiritismo, el misticismo, y no cabe la gente. Pero si yo digo, vamos a estudiar, por ejemplo, Mozart, la gente es más poquita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente siempre se deja llevar de las emociones, de los impulsos. ¿Cuántas personas, digamos, en otras creencias las estafaron? Dieron joyas, dieron dinero, se quedaron sin casa, sin carro, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente se dejaban llevar de las emociones, le dijeron, mira, es que Dios te dice tal cosa, en fin. Pero eso es una manera también de hacer aquellas, digamos, prácticas donde la persona se está condicionando a una super espiritualidad que no tiene que ver con la Torah. O sea, la Torah nos muestra en el carácter de Hashem que es un Dios que simplemente Él supervisa el mundo, lo controla, pero que Él no es el mago del show para mostrar, miren, aquí estoy, sino que Él simplemente, cuando manda las plagas en Egipto, era porque a Israel era lo que necesitaba en el momento. Cuando a Israel necesita entrar a la tierra, ya a Israel le toca formar un ejército, les toca hacer las cosas con esfuerzo. ¿Ok? El ser humano siempre ha querido saber todo. Queremos tener las respuestas a todo, queremos tener las respuestas sobre los enigmas de la vida, de la muerte, qué es lo que va a pasar en el futuro. Hay gente que no duerme porque no sé qué va a pasar dentro de 2 semanas, no sé qué va a pasar dentro de un año, ¿sí? Eso es un termómetro que está indicando que esa persona tiene que fortalecer su emuná en Hashem, su bitahom en Hashem, ¿sí? El Salmo nos dice que nosotros nos acostaremos y dormiremos en paz porque Hashem es nuestro sustento, ¿sí? No podemos olvidar la tefilá, entender que a veces pueden suceder acontecimientos, situaciones en la vida que no sean muy cómodas, muy agradables para nuestros ojos, pero que Hashem sabe y tiene el control de esas cosas. Cuando una persona consulta o hace ese tipo de prácticas o hace pacto con fuerzas impuras, está indicando que su emuná en Hashem es nula o está debilitada. Ahora, hay algo bien importante y es que tenemos que entender que así estemos en nuestro país o tengamos, por ejemplo, digamos, si en la familia se hicieron este tipo de prácticas que curan, por ejemplo, con rezos, con secretos o ese tipo de cosas, no se pueden realizar. O sea, hay que cortarlas de raíz, ¿sí? O sea, no podemos dejarnos influenciar por el medio. Siempre en la Torah hubo una evidencia de que para Am Israel fue como decir un reto en su emuná, porque, digamos, las otras naciones veían como decir a sus dioses, en qué sentido sus ídolos, por ejemplo, los romanos, tenían un panteón lleno de ídolos y ellos en su templo, por ejemplo, a su entrada hacían estatuas, figuras para decir, este es el dios tal o esta es la diosa tal. Y a Israel le decía al mundo, hay un solo Dios, bueno, pero muéstrame a Dios. Y eso pasó mucho, por ejemplo, con los jajamín. Los jajamín tuvieron discusiones, confrontaciones, por ejemplo, con los griegos, ¿sí? Con, por ejemplo, gente hereje, con epicúreos, gente que hacía un culto al cuerpo, un culto o ofrecimientos a ídolos, y les decía, bueno, ¿dónde está el Dios de ustedes si es tan poderoso?
No, es que el Dios de nosotros nadie lo puede ver. Y eso a veces generaba como de burla, como así, que no podemos ver a Dios. Y hay algo bien importante y bien sabio, y es que una vez un emperador le dijo a un jajam, yo quiero ver al Dios de ustedes, al Dios de Israel. Claro, mañana yo te lo voy a mostrar. Le dijo, venga, cenamos y le voy a mostrar a Hashem. En el momento que estaba el sol en toda su fuerza, le dijo, mira, ahí está Hashem. ¿Cómo así es el sol? No, no es el sol, sino tú no puedes sostener la mirada al sol, que es simplemente un sirviente, cuanto más Hashem, que fue el que creó todas las cosas. Entonces, todos, digamos, aquellas personas que están en este proceso de estudio acerca de la unicidad de Hashem, no sé en qué familias, por ejemplo, hay prácticas de brujería, de curar con secretos, con rezos, con diferentes cosas, ¿sí? O con fuerzas impuras, y pareciera como que la persona que está en el camino de la Torah, como ellos dicen, es la que se enloqueció, ¿sí? Es la persona fanática, es la que no entiende. Pero ese mismo reto lo vivió Abraham Avinu, y Abraham Avinu tuvo que cortar con aquellas cosas. Tenemos, por ejemplo, en Jacob, que tiene que enfrentarse a Labán. Labán era, como decir, un gurú, era un experto en la brujería, ¿ya? Y Jacob, con la luz de la Torá, le mostró a Labán lo que era Hashem, ¿sí? O sea, de hecho, la casa de Labán estaba llena de idolatría, ¿sí? Todas se saben la historia de que, por ejemplo, Rachel toma los ídolos de su padre, ¿sí recuerdan esa? ¿Sí? Y lo que dice Jacob, pues lastimosamente Rachel muere porque él no sabía que Rachel los había tomado. Pero de ahí es que no es de ahora, sino que la brujería, las supersticiones, las prácticas paganas han estado desde que el mundo se creó. Después del pecado de Adán y Java, podemos decir que es una práctica de los pueblos antiguos, ¿ya? Entonces de ahí vamos a empezar a estudiar acerca, por ejemplo, lo que es el pacto con las fuerzas impuras. El libro de Kenetzia Leshen Shammai del sabio Menashe Sitton, en la página 2a, explica que hay quienes buscan conectarse con las fuerzas del lado de la impureza para honrarlas, pactar con ellas a fin de que no interfieran en sus asuntos o para que les ayuden a coronar con éxito sus planes, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen una devoción por los ángeles, entonces no se mueven, no hacen, ¿sí? Están todo el día rezándole a los ángeles. Eso está prohibido. Hay que tener mucho cuidado porque lo que yo decía puede ser un hilo muy delgado donde la persona se puede volver idólatra y cree en Hashem, pero tiene intermediarios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice, ay, voy a dar una entrevista de trabajo, voy a rezarle al ángel yo no sé qué. Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con los malajim. ¿Por qué? Ni mencionar el nombre de ellos, porque cuando uno menciona el nombre de ellos, los atrae. Y si uno no está en las condiciones espirituales, en la integridad, pueden dañarlos a uno. Hay gente que lo desconoce y se mantiene todo el día que el ángel de no sé qué, que la guarda, que si mueve para allí, entonces el ángel me va a ayudar y se puede ir desconectando de la Torá. Aún una persona puede saber Torá, ¿sí? Y si tiene este tipo de hábitos y siempre los está intensificando y ya no le reza a Hashem, sino que ya le reza a un intermediario, una cosa, a la otra, se puede apartar de la Torá. ¿Ok? Entonces tenemos acá, por ejemplo, hay gente que le ofrenda inciensos o sacrificios, por ejemplo, una gallina negra, prepara una mesa con cierto tipo de comidas, hacen rituales con agua y sal, con azúcar, cierto tipo de hierbas. La comida, por ejemplo, en la cultura hindú, ¿sí? Es ofrecida a ídolos. Si a usted le invitan a un restaurante, por ejemplo en la India o en su ciudad, le dicen, mira, yo te invito, Julanita, a un restaurante hindú, esas comidas
los granos, todas las preparaciones lo ofrecen a ídolos. No sé si lo sabían, ¿ok? Y usted a lo mejor dice, ve, pero es que es vegano, es vegetariano el restaurante y a lo mejor no sabe qué tipo de prácticas se están haciendo ahí. En vez de comunicarse directamente con el Rey de Reyes, el Creador del universo, que todo está en sus manos, procuran el sosiego relacionándose con estas fuerzas contra la voluntad del Todopoderoso. Aun si aparentemente sus pedidos son cumplidos por esas fuerzas, ellos no tienen noción con quién se están relacionando y conectando y tampoco lo que están perdiendo con tales rituales. ¿Sí? También puede causarle daños a su alma. El tratado de Sanedrín 101a advierte que esas fuerzas mienten y que es peligroso relacionarse con ellas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el suceso cuando Shaul, el rey de Israel, él fue a consultar a una bruja. Él anteriormente había dado la orden para que las brujas de Israel salieran, ¿sí? O las asesinaran, pero resulta de que él le promete a esta bruja porque necesitaba traer el alma del profeta Shemuel y el profeta en ese caso le dice que él iba a morir y realmente se cumplió eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya hay una relación, por ejemplo, gente que consulta a los muertos, en fin, y en medio de la práctica pueden haber mentiras y verdades también, ¿sí? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Esta actividad es tan prohibida y como peligrosa. Las susodichas fuerzas pueden llegar a apoderarse de quien intentó conectarse con ellas, como está escrito en el Midrash de Bereshit Rabbah 23:6, Matanot que una Hashem colocó su semblante en el ser humano. Todas las fuerzas de la impureza huyen de él, mas cuando lo desvalora, procurando relacionarse con estas fuerzas, entonces Hashem le quita su semblante y las fuerzas de impureza son libres de dominarlo. Matanot que una BR 23:6. Es decir, es como que la persona queda desprotegida, ¿ok? También está escrito que quien se relaciona con brujerías o con fuerzas de impureza no ha de gozar un buen final. Es factible que padezca daños en su cuerpo, en sus hijos durante toda su vida. Entonces aquí hay un detalle, lo que yo decía, hay gente que sabe de Torah, llámese leyes noágidas o está en el proceso de conversión y tienen objetos de otras culturas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, en la India ustedes saben que adoran, digamos, las vacas, los elefantes, ¿cierto? Y, por ejemplo, tienen en su casa cuadros de la India o van a algún lugar, viajan y traen cosas extrañas a su casa. Eso no se puede tener. O, por ejemplo, digamos, cuadros de ángeles, ¿sí? Ese tipo de cosas no se deben tener en el hogar. Es factible que estas personas padezcan de daños durante toda su vida. También le acortan el término de vida a él y su descendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona, digamos, ha hecho ese tipo de prácticas o seguido estas costumbres, estas tradiciones familiares o culturales? Es necesario hacer techubá, ¿sí? Hay que abandonar desde el pensamiento y desde la acción este tipo de prácticas. Quien con la esperanza de adquirir una cierta tranquilidad en sus días de vida resuelve hacer algún tipo de pacto con fuerzas impuras o espíritus, está poniendo en peligro toda su eternidad, pues en vez de conectarse directamente con Hashem, optó por conectarse con esas fuerzas de impureza, es decir, como atajos, ¿sí? La persona quiere atajos para conectarse espiritualmente, pero no es la mejor manera.
Quien quema incienso para las fuerzas de impureza o entes espirituales, aun sin la intención de servirlos, sino para atraerlos, obligarlos a cumplir con su voluntad, es considerado idolatría. ¿Sí? Por ejemplo, unas varitas de incienso, perdón, que a veces tocan de puerta en puerta, ¿sí? Venden los Hare Krishnas, vea, para perfumar la casa, vea, cómprese yo no sé qué, que la ruda, todo ese tipo de cosas, métala detrás de la puerta, ese tipo de cosas que para que la persona tenga suerte, ¿sí? No se pueden realizar. Mire lo que estamos hablando de lo que son prácticas paganas de una manera más amplia. No es solamente consultar a la bruja, consultar al adivino, sino que una persona que esté en el proceso diga, pero es que hay la penca de sábila que tiene de malo, o yo puse tal cosa de tal y tal manera, o puse el muñeco, los que no conocen, puse el muñeco de cabezas, bueno, en fin. El Talmud nos relata un ritual usando cenizas de la placenta de una gata negra para acceder a visiones de las fuerzas de impureza. A continuación nos narran que cierta persona que decidió hacerlo vio las fuerzas de impureza y fue dañada por ellas, ¿sí? O sea, eso no es un juego, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de estudiar la Gemara y el Talmud, corresponde al pueblo judío, más para los hombres, ¿sí? Y personas que tengan bases de Torah. O sea, no es cualquiera el que estudia Talmud, la Torah y menos Cábala. Ahora hay unos pseudocabalistas por todas partes, ¿sí? Entonces hay un montón de informaciones en internet donde las personas en vez de tener más claridad se confunden. ¿Por qué? Porque hay una combinación entre verdades medias y mentiras. Pero ante Hashem, una media verdad siempre va a ser una mentira porque Hashem es Emet. ¿Sí? Dice, y los sabios rezaron para que se recuperara. Está en el tratado Berajot 6a. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con una persona que ha hecho este tipo de prácticas? Dice, debe hacer teshuvah, o sea, arrepentimiento, como cualquier otra transgresión que haya hecho. ¿Sí? Ha de confesarse a Hashem, lo he cometido, así su pecado será borrado completamente. Eso está en Ramban, en las leyes de Teshuvah. Luego ha de decir en su corazón, con su confianza solamente en Hashem, sintiendo realmente que no existe ninguna fuerza independiente de él y que todo está bajo su poder. Bueno, ¿qué les parece ese tema que estamos tratando hoy? ¿Alguna pregunta? Muy interesante, Rabanita. Hay preguntas privadas, ¿se las puedo hacer? Sí. Dice, hay personas que tienen el don de saber, de hablar y saber, ¿se pueden consultar? O ¿Cómo sea, así? como un, ¿Cómo un dice, qué? como un espiritista. Mono. No entiendo. Como un medium, espiritista. puede ser. Ajá, como un medium. Ajá, Ah, algo ok, así. sí. No, es completamente prohibido. Ok. Hay otra pregunta, dice, ¿qué debemos hacer con una persona que se obsesiona con uno y tiene prácticas de este tipo? O sea, hay como, digamos, una fijación de una persona hacia otra y es bruja, por ejemplo. Uh-huh. Esa es la pregunta. Sí, creo que sí. Sí, así es, Sí. Pues la persona tiene que protegerse, o sea, espiritualmente, cortar, si hay alguna amistad, alejarse de esa persona completamente, hacer continuamente teshuvah, rezar también continuamente, hacer teilim, por ejemplo, el Salmo 91, aconsejarse los jajamín, ¿sí? Para cómo contrarrestar ese tipo de fuerzas, pero lo más importante, la teshuva.
Hay una historia que inclusive aquí lo narra en este libro del Rab, Binsker, dice que un judío que él en algún momento de su vida, él empezó a sentir que la piel de su cuerpo estaba machucada y muy extraña como las escamas de un pez. La herida estaba agravando y un médico especialista le dijo que se trataba de una enfermedad extravagante. Ningún tratamiento era eficiente. Él, sin saber cómo proceder, se dirigió a un centro espiritista. Todavía desconocía la prohibición de asistir a esos lugares ni sus consecuencias y le dijeron que le habían realizado un trabajo de brujería. Recordó de un amigo que se dedicaba a brujerías y habían discutido recientemente una pelea. Después le sucedió la enfermedad, entonces no había poder, digamos, humano para él salir de esa brujería y pidió asistencia con un rabino, le contó el problema, se empezó a aconsejar y le dijo, tienes que cumplir los mandamientos, en el caso pues del judío, tienes que guardar Shabbat, ponerte tefilín, decir Shema Israel 2 veces por día, una en el día y en la noche, cumplir los mandamientos con todo el corazón, en fin, hizo Teshuvah. Dice que paulatinamente empezó a disminuir. Unas semanas más tarde se quedó impresionado de lo que observó, casi se desmaya en el propio lugar, estaba caminando en la ciudad de tal y vio a un antiguo amigo quien había practicado la brujería contra él sentado en el centro, no creía lo que estaba observando, vestía bermudas y en una de las piernas ya estaba la enfermedad que lo había atacado al judío. ¿Ok? Rabaní, tenemos varias preguntas aquí en el chat y me gustaría leérselas para ver si las pudiera contestar todas. Bueno, poco a poco. Listo. La Débora pregunta, ¿es una superstición leer horóscopos? Claro, totalmente. Otra pregunta, Rabaní, ¿los afiches de grandes artistas de la historia, es mal tenerlos? ¿Cómo así? Los afiches. ¿Afiches de qué? De grandes artistas de la historia, ¿es malo tenerlos? Preguntan. Por ejemplo, digamos un cuadro de Da Vinci, no sé, es lo que están preguntando. Sí, algo así. En la casa no es bueno tener imágenes de cuerpos. Por ejemplo, digamos un cuadro de un cuerpo humano, una mujer, digamos, desnuda, o por ejemplo, ángeles, cosas así, no es bueno. Por ejemplo, en el caso de los querubín, todo eso que hay gente que se obsesiona con ángeles, con fuentes. Pero discúlpeme, ni pero comprar ninguna cosa que tenga que ver, por ejemplo, cuando usted va a algún país y es tradición, hay que tener mucho cuidado que se ingresa a la casa. Ahora, si se tiene, digamos, un cuadro, digamos que lo pintó Da Vinci y no tiene nada que ver con algo místico, religioso, pues no habría problema. Si pintó una casa, pues ¿cuál es el problema? Pero si ya pintó que la cena de los 12, no sé, y que faltó a uno, bueno, ese tipo de cosas, no. ya. Nada que sea el contexto de idolatría. Ok, la siguiente pregunta es, ¿y qué es de los hilos rojos como pulsera? Ok, bueno, eso es un tema un poco delicado, ¿cierto? Por ejemplo, digamos en Israel, hay gente que tiene esa práctica del hilo rojo, que lo llevan a la tumba de Rachel, que para prevenir el mal de ojo, en fin. Hay un punto, el color rojo atrae la mirada, no por parte mística. Por ejemplo, si alguien de acá tiene un auto rojo y otra tiene un auto, digamos, blanco, ¿cuál se va a ver más? El rojo, ¿cierto? Ok. Entonces, el rojo atrae. Entonces, hay dos puntos. Hay gente que lo tiene, es que, por ejemplo, para evitar el mal de ojo es que no se concentre en la persona como tal, sino que mire el hilo. Pero hay otros que le ponen la parte súper espiritual. Entonces, ese hilo va a captar toda la energía negativa. ¿Sí me comprenden? Entonces, ya cuando va como por ese punto de captar toda la energía negativa para que no me toque a mí y la gente no puede vivir sin su hilo rojo,
ya ahí estamos hablando que es delicado porque se puede volver como una superstición. ¿Listo? Como Ok, un fetiche. la siguiente pregunta es, Sí. ¿entonces no se debe hacer la carta astral cabalística? Es dependiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas cosas o, digamos, prácticas que tienen pueblos que son transversadas o virtuadas del judaísmo. Me explico. Por ejemplo, digamos, a ver, espera que ya se me fue la paloma, como decimos acá. Digamos, hay gente que brujería, ¿cierto? Lo puede camuflar con cábala y la gente se vuelve fetichista. Por ejemplo, yo escuché una vez a alguien que decía, no, es que mira, yo tengo el yin yang, yo tengo, por ejemplo, tales objetos en mi casa, que eso es la cultura oriental y eso está de moda. Una persona que sea temerosa a Hashem no debe tener esas cosas. ¿Ok? Muchas personas de afuera lo harán y de pronto les funcionarán, pues en lo que ellos dicen, pero nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Nuestra moná tiene que ser en Hashem. Hablamos hace varios días sobre el Ain Ara, los tips para no despertar el Ain Ara. ¿Se acuerdan de esa clase? Si no se acuerdan, las invito para que la revisen nuevamente. ¿Sí? Me repite otra vez la pregunta, a ver si se me escapó algo. Así, sobre, entonces no se debe hacer la carta astral cabalista. Hay muchos pseudocabalistas, hay que tener cuidado porque lo único que es, miren, lo que están es buscando. Hay gente que con unos cuantos conceptos de judaísmo quieren embaucar a la gente y yo te hago la carta astral. Entonces hay que tener eso cuidado, ¿sí? Digamos en Israel, los grandes cabalistas, y no me canso de repetirlo, no salen en Facebook, no se hacen en Sefli, no tienen una página mercantil donde dice yo soy cabalista. Los verdaderos cabalistas son muy sencillos, son humildes, son ocultos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Israel, digamos, hay personas que conocen a esos grandes jajamín, les consultan y ellos te responden de acuerdo al Zohar o te responden de acuerdo a las fuentes judías o hacen, digamos, un rezo especial, pero no van a hacer tipo de, digamos, de rituales extraños en contra de la Torá. Entonces hay que diferenciar mucho esa parte, ¿sí? O sea, hay gente que no, que la carta astral, que yo no sé qué. Las tres cosas que hemos estudiado, ¿sí? No podemos desconocer que todas las personas en el mundo tenemos, digamos, unos antecedentes de otra vida, venimos a rectificar, tenemos tres herramientas indispensables para cambiar decretos y es la Teshuvá, la Tefilá y las de Daká. La persona que da a otros, tenga poquito, pero se acostumbra constantemente a darse de acá, cambia los decretos de pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona se está situando en lo que es Emet, la verdad. Cuando le quitamos la Aleph, es Met, que es muerte. Entre más yo me acerque a la verdad y a Hashem, a esa verdad que me está diciendo que yo, por ejemplo, tengo que tener actos de sedacá. Si usted ve a Abraham en Ur de los Caldeos era Pashud, era un hombre sencillo, ¿sí? Nadie lo conocía, pero cuando él toma su decisión espiritual de abandonar todos aquellos hábitos, tradiciones, prácticas de su casa y le crea al único Dios que lo puede prosperar, que le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré. De hecho, en la influencia de los astros, Abraham nunca iba a tener hijos, porque cuando él nació, según la alineación de los planetas, decían, no vas a tener nunca hijos, Abraham, no vas a tener descendencia, pero él le creyó al único que podía hacerlo nuevamente y cambiarlo. Entonces de ahí cambió el masal de Abraham. Cuando la persona toma decisiones radicales y hace teshuvah, puede cambiar decretos de pobreza, de lo que sea.
Hashem, en un abrir y cerrar de ojos, cambia el mazal de la persona. Listo, no sé si hay otra pregunta para que nos despidamos. La señora Alicia creo que tenía una pregunta, pero no sé si todavía. Dígame. La señora Alicia Chinquilla. Sí. Rabani, yo tengo una pregunta. Bueno, oí a mis abuelitas antes decir que habían matas que recogían, tenían la habilidad de recoger las malas energías cuando las personas llegaban a la casa con mal de ojo o cuando llegaban a visitar a alguien. No sé hasta dónde sea cierto, porque aquí en mi país hay una mata que se llama el jade, que casi en la mayoría de las casas hay. Mi mamá tenía una y cerca de mi mamá había una señora que se le conocía por eso, porque tenía malas vibras y llegaba a visitar a mi mamá y la mata de mi mamá, esa mata de jade, se pudrió. O sea, uno la tocaba y la mata se arrugó toda y toda la raíz donde uno la tocaba se desquebrajaba. Entonces no sé hasta dónde es cierto bueno, yo no he escuchado de acerca de esa casualidad. mata, pero sí sé una práctica que es muy común en Latinoamérica, la ruda. Pone, por ejemplo, una mata que es como una, no sé, es como, que es como con unos Sí, chocitos ajá, y sí, tiene un la montón ponen debajo de, la como ponen pino. detrás de la puerta y todas esas cosas, le ponen unos símbolos todos raros. No, es una persona que tenga Hashem no debe hacer ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, el pueblo Yehudi tenemos la mezuzá, ¿sí? Nos recuerda, Hashem, nuestro protector, da los de las puertas de Shomer, de las puertas de Israel, en fin. Pero alguien que sea Benei Noach, su confianza tiene que ser estar en Hashem, que él es el que lo protege, que lo guarda, eso. Pero no sabido de esa. Ahora hay personas muy negativas que, por ejemplo, digamos, tienen como esa mala vibra. Es mejor evitarlas. O sea, ese tipo de personas uno no las debe evitar ni mirarlas a los ojos tampoco. Está bien, Ni gracias. invitarlas a la casa ni nada. Muchas gracias. Bueno, Yo tengo una consulta. sí. Si uno tiene libros, por ejemplo, de historia, yo tengo unos libros son obras, ¿no? Por ejemplo, una es de las 1001 noches y aparecen ahí ciertas imágenes de mujeres, ángeles, ¿no? Pero son cuentos y ese tipo de libros está bien, ¿lo puedo tener o es mejor deshacerme de ellos? Bueno, yo le voy a decir esto. Por ejemplo, digamos, alguien que sea rabino o que sea un moré, ¿sí? Debe estudiar o de tener libros, inclusive, por ejemplo, de otras religiones. ¿En qué sentido? Para conocer acerca y poder instruir a sus estudiantes. Cuando en un libro, por ejemplo, digamos, se está presentando o manifiesta inmoralidad o conceptos idolátricos religiosos, hay que deshacerse de ellos. Pero si, por ejemplo, digamos, yo estoy estudiando en la universidad y hay un libro que me está hablando acerca de los tipos de personalidades o Freud según los sueños, o sea, estamos hablando de un estudio, no estamos hablando de algo místico o religioso, entonces no se deshace de ellos. ¿Me comprendes? Sí. Es eso. Entonces, si usted tiene libros que está hablando de una tradición y de cuentos y muestran que ángeles y todo eso, es mejor no tenerlos. O sea, si vamos a la radicalidad en el judaísmo, inclusive el sol no se debe dibujar. O sea, para un judío, un niño no debe dibujar el sol, debe hacer aunque sea una rayita. Tremendo, pero es una realidad. Listo. Bueno, una consulta, ¿se puede una consulta más? Por ejemplo, yo he visto, no lo fui a hacer, pero no lo fui porque no tuve tiempo en ese día, pero me invitaron. Había como, no sé, ciertos alumnos y algún rabino, me parece que también estuvo, hacían lo que es la carta del Rebe. Más o menos uno le escribe, ¿no?, al Rebe
y lo Ujú. pones en el libro y más o menos ellos te van Sí, diciendo te lo va que, como lo que va a a pasar, contestar lo que no sé, la necesitas. verdad. Más o menos así es, por lo que me contaron. Yo no fui porque no tuve tiempo ese día, pero en sí me Bueno, invitaron yo digo y bueno, algo ¿qué es esto? personalmente, o sea, Sí, yo personalmente, yo digo que ese tipo de cosas hay que, digamos, tener mucho cuidado. Te lo sí, digo porque, por ejemplo, digamos, yo puedo llegar a un punto de la persona hasta montarle un altar al rebe o a cualquier rabino que admire y que ya no esté en este mundo. Hay que tener cuidado con sí, eso, ¿cierto? sí, sí, es verdad. Y hay que saber cómo diferenciar todo ese tipo de cosas, como digo, lo que es el consultar a los muertos, lo que son prácticas de intermediarios, de medium, ahí los delgados, ¿sí? Entonces hay que tener Mm, mucho cuidado con ese tipo de cosas. Hay gente que se le acabó el mundo, ¿cierto? Porque, digamos, es el cumpleaños del rebe. No, hay que sí, tener mucho cuidado con eso. O sea, la Torah es mm, muy clara y dice, por ejemplo, a Israel, no tendrás otros dioses de mí, no tendrás intermediarios, no te posternarás ante lo que está en el cielo, lo que esté abajo en la tierra, está claro, ¿cierto? ujú, Y la sí, idolatría se puede disfrazar de muchas maneras o se puede llegar a la idolatría. Y se obsesionan mucho con eso, ¿verdad, Stephanie? Sí, o sea, yo tengo que entender lo que me dicen, por ejemplo, digamos, los jajamín, pero puede venir el rabino X y me enseña a mí una práctica que esté en contra de la Torah, yo la tengo que rechazar. ¿Me comprenden? sí. Entonces hay que tener ese tipo de cuidados. Sí, muchas gracias. Con gusto. Gracias, gracias, Rabanit. Ra- Sí. Rabanito, usted habló al principio algo de las tijeras y un cuaderno, algo Lo así, que una pasa es que hay un juego que, por ejemplo, los jóvenes han hecho, que a veces, por ejemplo, cogen un cuaderno y ponen las tijeras. Es un juego que parece ser muy inocente, pero si ya le meten, digamos, en el juego ya cosas de invocar, que voy a llamar a mi abuelita que se murió y el cuaderno se volteó y si mi abuelita me está respondiendo que sí se volteó de esta manera, hay que tener cuidado con eso. En internet, revisar lo que los niños están viendo. Por ejemplo, en internet hay prácticas, jueguitos. Por ejemplo, una vez me pasó con unos niños que estaban, yo me dio por simplemente ver, yo, ustedes que están mirando, yo escuché que en el audio decía tabla Ouija y era un jueguito interactivo. Hay que tener ese tipo de cuidados. Ok, no hay más preguntas. Vamos a ir terminando esta parte de lo que dice la Mishneh Torah. De hecho, ese es el capítulo 6 acerca de idolatría y paganismo. Dice, ¿quién es un adivino? Escuchen muy bien. Son aquellos que predicen acontecimientos por medio de la astrología. Tal día es bueno para tal cosa, tal día es malo, al tal día le conviene hacer tal tarea, tal año, mes es desfavorable para tal asunto. ¿Sí? Por ejemplo, para la gente que no conoce de Torah, martes 13 negativo, quédese en su casa, ¿sí o no? Y para nosotros el número 13 es verajá en el judaísmo. Ok, está prohibido practicar la astrología, aunque no consista en hacer nada, sino meramente decir esas patrañas que los necios se les figuran palabras verdaderas y sabias. Todo aquel que hace algo cálculo astrológico, disponiendo sus tareas de desplazamiento de las horas recomendadas por los escrutadores del cielo, merecen azote. No practiquéis la astrología. Baikra 19:26. Asimismo, el que engaña simulando ante espectadores un hecho asombroso que en realidad no realiza, está comprendido en la ley referente al astrólogo. Hay una diferencia y es, por ejemplo, digamos, los magos que se contratan para captar la atención de los niños. El mago debe decir que son trucos, no que hay nada de mística. Si hay algo de mística, no sirve. ¿Sí me entienden? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta.
¿Quién es un encantador? Es el que habla con palabras que la gente no emplea, que no tienen sentido, suponiendo su necesidad que esas palabras tienen algún efecto, hasta el punto de afirmar que quien pronuncie determinada fórmula sobre una serpiente, sobre un escorpión, lo tornará inofensivo, o que quien pronuncie determinada fórmula sobre una persona lo tornará invulnerable. Todas estas son voces y nombres diversos y desagradables, no pueden dañar ni beneficiar. El que musita un encantamiento sobre una herida, lee un versículo de la Torá al igual que quien lee un versículo ante un niño de pecho para quitarle sus terrores, o pone un Sefer Torá o tefilín sobre el pequeño para que se duerma. No solo se pone en el caso de los adivinos y encantadores, sino también en el de impíos que blasfeman la Torá. Pues convierten a las palabras de la Torá en remedio para el cuerpo, cuando ellas son un remedio para el alma. Así está escrito, serán vida a tu alma. Misle 3:22, pero el que estando sano lee un versículo, un salmo, para que el mérito de haberlo leído le valga y lo preserve de angustias y daños, obra de manera permitida. Bueno, entonces aquí hay que ver una cosa, tenemos esta postura de Maimónides, pero también, digamos, tenemos otro jajamín, que una cosa es cuando alguien está enfermo, por ejemplo, hay salmos que se leen, ¿sí me entienden? ¿Ok? Pero aquí también hace referencia, es por ejemplo el que hace secretos, hace rezos raros, extraños, por ejemplo, supuestamente para curaciones. ¿Quién es un invocador de muertos? El que se obliga a pasar hambre, a pernoctar en el cementerio para que un difunto se le presente en sueños, en fin, se le presente, hace incienso, dice, no habrá entre vosotros nadie que inmole a su hijo en el fuego, o practique la adivinación, la astrología, o que invoque a los muertos. El brujo incurre en pena de lapidación siempre que haya realizado obras de brujería, pero el que se limita a engañar, simulando hacer lo que no hace, recibe azotes por su desobediencia. O sea, que hace creer a la persona que son brujos. Pero obviamente, ninguna persona debe consultar con ellos.